Hoy estamos aquí para hablar de resiliencia. Pero la resiliencia lo pusimos como broche final porque puede ser como la conclusión a todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque a mí quería poner esta imagen al principio, algo que digo todas mis sesiones, es que la vida es preciosa, ¿no? La vida tiene cosas maravillosas, súper positivas, ¿no? Pero también la vida es dolor. También la vida tiene momentos de mucho sufrimiento, de muchísimas adversidades, de muchísimos obstáculos, que es necesaria esa capacidad de adaptarnos. No sé si os habrá pasado a lo largo de vuestra vida, cuando os vayáis haciendo mayores, ¿no? Pero cómo, entenderme la expresión, se va haciendo callo ante las dificultades que nos vamos encontrando, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo recursos cuando tenemos esos obstáculos de una enfermedad más temprana, ¿no? Fijaos, he querido poner incluso dramas realmente que hemos vivido como sociedad, ¿no? El 11M, la Dama de Valencia, el 11S, el Prestige aquí en Coruña, de hecho lo he cambiado, ¿no? He puesto que voy a poner algo de Coruña también. Duelos y pérdidas no dejan de ser procesos muy dolorosos y un accidente de tráfico, situaciones difíciles que muchas veces conllevan pérdidas emocionales, o incluso amputaciones, o incluso pérdidas económicas, ¿no? Pero también conocemos muchísimas historias de superación. Historias de superación que nos han alegrado, que nos han generado muchísima satisfacción, de las que se han hecho muchísimas películas, de las que llama incluso la atención cómo las personas podemos tener esa capacidad para adaptarnos, ¿no? De las primeras veces que yo he empezado a hablar de la resiliencia, que después aprendimos ese término, fue a raíz del COVID, ¿no? Y cuando yo hablaba de la resiliencia en esos momentos, de decir a la población, ¿os hubieseis imaginado y creído que la población íbamos a estar en mascarillas, íbamos a estar distanciados, íbamos a estar meses y meses encerrados y después íbamos a recuperar cierta normalidad, con muchos aprendizajes? Eso era algo casi impensable, ¿no? Pero también hemos visto situaciones como Antonio de Galara, como lo que es el invierno del 2005, es decir, situaciones de naturaleza que nos ponen en situaciones límite, de campos de concentración, ¿no? Los accidentes aéreos, ¿no? La viven. Pero probablemente muchos de vosotros y de vosotras conocéis a muchas personas resilientes. Personas que han tenido verdaderos dramas en su vida, ¿no? Personas como Pedro, por ejemplo, que son ficticios totalmente. Pedro, que sufrió lo que es una situación de acoso, ¿vale?, por parte de su jefe durante más de 15 años, que hay una depresión mayor durante más de 10 años, con varios intentos de suicidio, pero después recuperó su salud emocional y su salud mental gracias a lo que es un afrontamiento centrado en la búsqueda de soluciones y gracias a la ayuda de muchísimos procesos de terapia. Esa mujer que de repente se quedó totalmente sola en casa y que de repente lleva más de a lo mejor 15 o 20 años viviendo sola. Personas, vecinos, compañeros, compañeras de trabajo, niños y niñas, eso no nos podemos olvidar. Probablemente conocemos a muchos niños que a edades muy tempranas viven situaciones muy adversas, muy incómodas, muy dolorosas, que después las superan, muchas veces con determinadas huellas en su vida, que muchas veces tienen que trabajar después en consulta, porque en edades muy tempranas la probabilidad de trastornos emocionales pues, son mayores, incluso trastornos de personalidad, pero acaban superando, ¿no? Y como hemos hablado en muchas sesiones de temas de enfermedad, de oncología, y de parte antes de empezar con este programa hablamos sobre oncología, sobre cáncer, ¿cuántas personas conocemos con enfermedades, ¿no?, de Parkinson, enfermedades como esclerosis múltiple, de fibromialgia, de dolores crónicos, oncológicos? Y si a esas personas les preguntas antes de su diagnóstico si consideran y creen que van a poder adaptarse a la situación, probablemente te dicen no voy a ser capaz. De hecho, ¿cuántas veces personas que han pasado por un proceso de una enfermedad, las personas que les escuchan les dicen, pero ¿cómo eres capaz? Y muchas veces una respuesta que yo me estoy encontrando a muchos de nuestros pacientes es, no he tenido otra que adaptarme. Y cuando me dicen eso, yo les digo, sí, sé que has tenido otra, ¿no? Si has tenido otra posibilidad. Me dicen, no, Marta, me adaptaba, moría yo. No, es que tú podías perfectamente haberte dejado hundir ante las circunstancias, pero has elegido seguir viviendo. Eso es la resiliencia. Hay muchísimas definiciones, pero una de las definiciones más claras quizás
es la capacidad de adaptarnos a una situación adversa y salir fortalecido de esa situación. Esto es muy importante, porque muchas veces hablamos simplemente de la adaptación. No, es salir más fortalecido de la situación adversa, con más recursos personales, con más estrategias. Tener esa capacidad de adaptación no es sinónimo a no experimentar emociones desagradables. Vuelvo a recordar ese tipo. No significa el no experimentar, el no tener sufrimiento. Claro que vamos a tener sufrimiento, pero nos vamos a adaptar a ello. Y ahora me quiero centrar en cada uno de vosotros y de vosotras. En estas sesiones, aunque yo os haga preguntas, sentiros con libertad de comentar, hablar y de decir, porque yo aquí también respeto mucho los derechos humanos básicos, y me voy a decir, Marta, no. Algo que hemos hablado mucho a lo largo de todas estas sesiones de la asertividad, y de decir que no hay marcar límites, ¿vale? Pero quería preguntaros, ¿no? Incluso que, aunque no habéis personas que no participéis, que os paréis a preguntaros un momento difícil que hayáis vivido, que no tiene que ver con el más doloroso. Quiero que os centréis en ese momento. Puede ser una pérdida de trabajo, una ruptura sentimental, lo que es un cambio de domicilio, puede ser también una pérdida de una persona. Muchas veces nos encontramos incluso con catástrofes naturales o situaciones que van al límite, como el COVID, ¿no? Que aquí, como anecdótico, hace unos 3-4 años, mi hijo tenía 6 años en ese momento, y me preguntó, mamá, ¿quién manda en el mundo? Y yo, se llama Roque, ¿no? No, bueno, me preguntó. Y yo, qué buena pregunta, ¿no? Esto de contestas, ¿no? Lo mismo que te ha dicho, pero que no sabes qué responder, ¿no? Y dices, ay, qué buena pregunta, es difícil, ¿no? Y dice el otro, muchos son mellizos. Muy fácil, mamá. La naturaleza. Y fue de esas bofetadas de realidad lógica prestante de un niño de 6 años que me encantó, ¿no? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque cuando nos encontramos con catástrofes naturales, como ha pasado realmente con muchas situaciones fuera en otros países, la sensación de vulnerabilidad con la que nos encontramos, de indefensión, de impotencia, puede generar realmente muchos miedos anticipatorios y muchísima incertidumbre. Y hemos tenido muchas personas, después de la situación de Granada, por ejemplo, que hemos tenido que acompañar desde el centro porque habían generado lo que es trastornos emocionales y también una sensación de indefensión mantenida en el tiempo. Por eso es importante que nosotros reflexionemos cuál es esa situación que a lo mejor nos queremos centrar, que ha sido dolorosa, que ha sido difícil, ¿no? Y me gustaría que os preguntaseis lo que os dije antes, ¿no? Mucho antes de haber ocurrido esa o esas situaciones, ¿te hubieras imaginado que te ibas a afrontar y superar como hiciste? Con más recursos de lo que quizás pensabais. Muchas veces en consulta vemos a personas que nos dicen, yo no me puedo imaginar el fallecimiento de mi madre, de mi padre o de mi hijo. Incluso tienen esa ansiedad anticipatoria, cuando eso suceda, cuando eso pasa, ¿cómo debería estar? Y les traslado, lo pasarás muy mal, sufrirás muchísimo, pero serás capaz de adaptarte. Yo es algo que intento fomentar a todas las personas de mi alrededor, pero por ejemplo en la parte de educación con mis hijos, te digo, te pase lo que te pase, sufrirás, lo pasarás mal, pero tienes esa capacidad, porque la tenemos y la podemos entrenar. Porque después veremos cuáles son las variables que influyen y está muy relacionado con lo que os acabo de decir. Y aquellas personas que os hayáis centrado en esa situación, me gustaría preguntaros, ¿qué aprendisteis? ¿Qué os ayuda a superarlo? ¿Qué diréis? Por aquí al fondo, el cuarteto que está aquí delante de todo. ¿Qué aprendisteis de esa situación complicada? ¿Qué diríais? Pues que las situaciones difíciles las tienes que enfrentar o sí o sí. Y sobre todo pues, cuando te encuentras sola y no te puedes apoyar en nadie. Y lo que tú dices, sales más fortalecida y eres capaz. Entonces, la compañera dice que sales más fortalecida, que eres capaz y no hay otra que sí o sí tienes que superarla, ¿no? O sea, la parte de que no puedo, pues no la contemplas. Bueno, yo en mi caso, claro. Es muy bueno lo que acabas de decir porque está muy relacionado con el lenguaje interno. Lo que acaba de decir la compañera es ese mensaje interno de yo no puedo, no lo podemos contemplar. Claro que lo podemos contemplar, claro que está presente, pero nosotros podemos hacer una reestructuración, que llamamos en psicología, de ese pensamiento y modificarlo y cambiarlo. No tanto el yo no puedo, soy capaz, me va a costar, pero voy a aprender de esta situación. ¿Qué
¿Qué más diríais? ¿Qué otras cosas aprendisteis ante situaciones adversas? A pedir ayuda, importante. Vale, intentar poner recursos para intentar que la tristeza no baje, no se intensifique a la depresión. Perfecto, Cristian. ¿Qué más aprendisteis? ¿Qué aprendiste? Buscar soluciones. A buscar soluciones, ¿no? A cambiar ese afrontamiento. Fijaos, lo que dice la compañía es muy importante, más que centrarnos en lo que es una preocupación ansiosa, a rumiar, a retirarnos, a buscar soluciones para decir, pero muchas veces podemos hacer eso cuando ya hemos permitido un espacio para experimentar y sentir emociones. ¿Vale? La de Granate Rojo, ¿qué dirías? A no juzgar las emociones que afrontar en ese momento que estás sufriendo, sino dejarlas fluir y seguir. Qué bonito lo que acabas de decir, qué importante el no juzgarnos, el tener esas partes de psicoeducación emocional que hemos abordado en estos 10 meses, que es tolerar las emociones desagradables, que tienen un papel que llamamos en psicología adaptativo y necesario para el proceso de adaptación, porque además algo que trabajamos mucho en psicología es cuando nosotros hablamos que hemos aceptado una situación, no significa experimentar emociones positivas. Esto es fundamental. Una persona que acepta una situación, en muchas ocasiones es una persona que está sufriendo muchísimo. Pero ¿qué ocurre? En estos momentos se permite esa etapa de sufrimiento, se permite esas emociones, pero al menos esas emociones no le están dominando, no están liderando lo que es su comportamiento diario. No consiste en no sentir, sino qué hacemos con ese sentir. ¿Y hubieras modificado algo de ese afrontamiento? En ese proceso que vosotros y vosotras en estos momentos os habéis imaginado, pensado, ¿habríais cambiado algo? Yo, por ejemplo, si echo para atrás, en muchas ocasiones yo soy muy de abrirme también en canal, en las sesiones, en mis procesos de pérdida, si yo identifico cómo funcioné en cada, por ejemplo, proceso de duelo que yo he tenido a lo largo de mi vida, yo fui aprendiendo. Me di cuenta que qué recursos puse en marcha, que a lo mejor no fueron los más acertados, para aprender para la próxima vez. Porque salimos en ese sentido más fortalecidos, con más recursos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hacemos esa capacidad de adaptación y ser más fortalecidos? Porque hago ese trabajo de identificación y de parar y de escucharme y de identificar el funcionamiento, ¿no? ¿Y qué cualidades aparecieron sin que os dieseis cuenta? ¿Os ha sorprendido algo de vuestro funcionamiento? Al fondo, Pablo, ¿qué dirías? A mi hermano, no es mi hermano, ya aprovechado. Por eso, te voy a poner, te estoy utilizando por eso. Pues dilo, ¿no? Maravilloso esa parte, fíjate. No estuviste en la sesión de los ojos, no pudiste. Pero hablamos sobre eso, ¿no? Me encanta porque no estuvo y encima lo estaba trasladando a la comunicación emocional. Clave, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, es decir, qué bueno es ese que te ayuda, es expresar esas emociones, es sacarlo dentro y no guardarlo dentro, ¿no? Gracias. Entonces, a ti te ayudó, incluso ahí a lo mejor te diste cuenta que ese recurso, esa cualidad, que a lo mejor no está tan explotada, no está tan normalizada, y menos en los hombres, qué beneficioso es, ¿no? Salir de esa parte de represión emocional. ¿Qué otras cualidades os habéis identificado? Asumir la relatividad. Qué bueno eso. No dramático. Y no es minimizar. No es sobre todo darle ese peso y esa intensidad a lo que realmente merece la pena, ¿no? En ese sentido, como digo muchas veces, son bofetadas de realidad que nos vuelven a recolocar y nos vuelven a reconducir. De hecho, yo creo que mis compañeros están de acuerdo conmigo, que tenemos una profesión que es tan bonita y yo le debo tanto a la profesión porque nos vuelve a recordar constantemente en cada sesión que hay que relativizar, ¿no? Y nos volvemos a centrar en lo más importante, ¿no? Por eso hoy en la sesión de hoy, como broche de año, ¿no? Nos va a recordar para el año 2026. ¿Qué creéis que influye para que una persona sea más o menos resiliente?
¿Qué diríais? Pensadlo ahí, aunque no lo contestéis, ¿vale? Porque hay diferentes variables que influyen. Hay 3 variables que influyen. Mucho está el tema del apego, si no recuerdo mal, también hablo mucho del tema de autoestima, del apego. El apego seguro es la base para crear niños y niñas resilientes, esas personas de referencia o personas de referencia de vinculación que tienen edades muy tempranas, pero es muy importante estudiar los años de vida de la persona. Los vínculos y las relaciones. Pero fijaos aquí, las personas, los niños, las niñas, al crecer pueden generar vínculos o relaciones reparadoras, pueden reconstruir. Es decir, aunque hayamos tenido en un pasado unas vinculaciones, unos apegos, unos seguros, eso no significa que nosotros no vamos a poder realmente tener esos vínculos realmente reparadores a lo largo de nuestra vida. Pero ahí también es importante trabajarlo, ¿no? La parte social. Y también la personalidad, las características biológicas. Hay personas que les va a costar más que a otras ser resilientes. Eso no significa que no tengan la capacidad. Precisamente la resiliencia es un proceso de interacción con otras personas. Es dinámico, se puede entrenar y reforzar a cualquier edad. Me da igual que tengamos 80, 85, 90 años. Realmente a lo mejor somos un poco más resistentes al cambio. Hay gente escéptica ahí, que nos pone una cara como nada. Yo recuerdo una mujer de 85 años en las que trabajé con un programa específico de entrenamiento en habilidades sociales. Emilia se llamaba, recuerdo perfectamente, la atendí en Madrid. Y recuerdo que me dijo, ay Marta, ¿por qué no aprendí esto a los 20 años? Trabajamos tanto en marcar límites, defender los derechos en época de Navidades, que hablaba antes con Dolores Estrada, y me decía, ay, me siento mal, pero me siento tan liberada que esto es algo muy reparador, ¿no? Y ella era muy escéptica y tenía 65 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Podemos ser más inflexibles, sí, pero siempre podemos tener esa capacidad de trabajarlo y entrenar. Y para aquellas personas que me hayáis escuchado en alguna ocasión, antes de preguntar al compañero si esta dinámica, yo creo que no la hice en ninguna de las sesiones, pero creo que sí que la hice el año pasado, ¿vale? Para aquellas que lo conozcáis, si podéis, me respondáis, ¿vale? En psicología hablamos que la felicidad, el bienestar, depende de 3 variables. Estos son los estudios de la ciencia de la felicidad, ¿no? De los autores que son Librowski y Estados Unidos de 2009 que comenzaron. Y que hay 3 variables que influyen en la felicidad. Una es la variable genética, ¿vale? Características biológicas, cómo nacemos nosotros. Otra variable es situacional, circunstancial, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor influye en que seamos más o menos felices. Y otra es la parte comportamental, lo que nosotros y nosotras hagamos para ser más o menos felices. Hay un porcentaje que influye en un 10%, otro en un 40%, otro en un 50%. Os recuerdo las variables: situacional, comportamiento y variables biológicas. Así que empiezan las apuestas. ¿Qué diréis ahí? Te lo sabes, Ana, ¿no? ¿No? ¿Lo habéis escuchado, no? Perfecto. Vamos a por ello. Vale, analice situación, el 10, 40 genético, 50 comportamiento. ¿Qué más? ¿Qué más diríais? ¿Estáis de acuerdo con él? Yo cambio 40 por el 10 de lo que dijo. Vale, vas diciendo 40 situación, 10 genético o comportamiento. ¿Qué dirías? No, comportamiento 50. Comportamiento 50 y darías el genético a la parte de 10. Vale. ¿Alguien da más? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Nadie da más? Sí, las características a nivel de biología, también características de personalidad al principio, muchas veces también es el modelo de aprendizaje que nosotros podamos tener, influye en que seamos también, ¿no? En nuestros rasgos de personalidad también están muy influidos también, ¿no? En la parte de modelos de aprendizaje en etapas iniciales, ¿no? Genético el 50%. Situación influye en un 10%. Comportamiento influye en un 40%. Cada vez acierta más personas este título de la felicidad. Me ha sorprendido que nadie lo haya acertado, porque los últimos años lo llevo haciendo y cada vez me encuentro con más personas. Esto, más que alarmarnos, muchas veces alivia a muchas personas. Porque hay personas que dicen, vale, ahora comprendo porque a mí me cuesta ser más feliz que otras personas. Hay personas que tienen rasgos obsesivos, rasgos de ansiedad, rasgos depresivos. Personas no es porque quieran estar deprimidos, sino porque les cuesta más que a otras ser felices.
Pero eso no quiere decir que nosotros podamos, fijaos, tenemos el 40% para ser más o menos felices. Y la situación influye solamente en un 10%. En un primer momento, claro que influye. Una pérdida, un duelo, un cambio de trabajo. Pero si tomamos la vista atrás de todas las situaciones duras que hemos tenido, ¿cómo nos hemos adaptado gracias a la resiliencia? Pero ojo, cuidado, nos adaptamos tanto a lo bueno como a lo malo. Si no hacemos un ejercicio consciente a nivel de gratitud, de agradecimiento y recordarnos lo afortunados que somos por estar aquí, por poder caminar, por poder respirar, por poder comer, por ducharnos esta mañana o esta noche, algo que parece tan tonto, pero para un paciente que ha salido de la operación, a que se agradece un montón cuando haremos la primera comida, la primera ducha, ¿no? Te recuerdo cuando pasé por procesos quirúrgicos, dije yo, este agua que bien sabía. De hecho, gracias a la profesión que tengo, muchas veces estoy con mi marido y le digo, qué suerte tenemos. Y me dice, ¿por qué, Marta? Porque no tenemos dolores. Y me dice, ¿qué me estás contando? Y yo, es que no tenemos dolor. Qué suerte tenemos, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio consciente que nosotros tenemos que hacer, no entenderme desde Happy Flower, Mr. Wonderful, frutos maravillosos, sino ser agradecido. Porque a veces, de un día para otro, nos cambia la vida y no nos damos cuenta de lo afortunados que quedamos el día anterior. Por eso es importante esa parte. En este círculo hablamos de la parte de resiliencia, pero incluso hay muchos estudios que hablan, ahora que estamos tan cerca de la lotería, cómo hay personas que les tocado la lotería y que consideran y creen que ya van a ser felices de por vida, y al cabo de un año vuelven a su línea base. ¿Sabéis lo que significa su línea base? Si damos felicidad en un 4 sobre 10, al año vuelven al 4 sobre 10. Incluso hay veces que se ha perjudicado más, ¿vale?, que ha venido bien. Por eso es importante cambiar la actitud ante la adversidad, centrarnos en lo que depende de nosotros y de nosotras, centrarnos en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en el aprendizaje y crecimiento personal. Eso es lo que sí depende de nosotros y de nosotros. Hay veces que estamos intentando constantemente cambiar la situación, cambiar las circunstancias. Ahí es importante decir, oye, voy a cambiar yo, cómo lo afronto, qué comportamiento, voy a adaptarme, y a veces cambia la situación y las circunstancias, es cierto, pero muchas veces no depende de nosotros, pero nos podemos adaptar. Y aquí, que hablaba al principio, diferentes autores, este es el Roper del 95, que habla de 3 yos. Para que una persona sea más o menos resiliente, influye en 3 yos. El yo puedo, el que creemos en nuestra capacidad de cambio, influye en que seamos más o menos resilientes. Algo como anecdótico que me ha pasado. Yo tengo uno de estos niños, ¿no?, que uno de ellos que está en laboro, que tiene 9 años, es muy complicado de forma de ser y sufre mucho, ¿no? Y es un niño que muchas veces no se cree que tiene esa capacidad para gestionar sus emociones. Ayer me lió una de noche espectacular. Tuvimos una bronca increíble. Se fue por la mañana muy enfadada al colegio. Y yo reflexionaba por la mañana, me cambié cosas y le fui a buscar a mis al cole. Y se queda a comer. Le di la sorpresa de que se vino a comer conmigo. Salió un montón de miedo. ¿Qué consecuencias voy a tener, mamá? Y yo no vengo a comer contigo. ¿Ah, sí? Sí, podemos comer donde tú quieras. ¿Y puedo pedir un refresco? ¿Puedes pedir un refresco? ¿Puedo pedir postre? ¿Puedo pedir postre? No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué quise trabajar con él? ¿Qué creéis que quería trabajar con él? La confianza. Que él creyese en que puede cambiarlo. Que él tuviese claro que confiamos en él. Y que realmente tenemos que cambiar cosas, pero que pueda hacerlo. Él no es muy expresivo, pero su cara de, ¿en serio? Después de un broncón me estás invitando a comer. Y yo, oye, ha sido la primera vez y no nos vamos a ver más, ¿eh? No te acostumbres. Pero quise cambiar la estrategia para que él realmente creyese en el yo puedo, porque estoy identificando que cree que no puede cambiar. Si una persona no cree en su capacidad, no va a hacer los pasos para. Si yo no creo que voy a poder ser un buen empresario, no voy a montar una empresa. El yo soy. Esto lo hemos hablado muchísimo en la charla de cuidadores, en la charla de autoestima, en la salud femenina, es decir, la parte de autocuidado, ¿no? En tener presente y activa nuestra fuerza interior y aceptación de uno mismo. Pero aceptación de uno mismo no significa cambiar al 100%, sino también conocer nuestro potencial de funcionamiento óptimo, conocer nuestras habilidades, conocer nuestros funcionamientos, respetarnos, enterrarnos, no juzgarnos, pero también saber dónde tenemos que decir que no.
eso que hemos hablado mucho, la parte de la asertividad, ¿no? Permite que sea la persona profesional que trabaja incesante, pero también la persona que necesita hablar con su familia y amigos, compartir momentos de descanso con compañeros de profesión, hacer algo de deporte, comer bien, descansar, o simplemente pensar que necesitas en ese momento. Estos espacios, además de aprender, habéis dicho que son espacios de reflexión. Y estamos ahora mismo en una sociedad en la que no tenemos espacios para parar y reflexionar. Haciendo un poco alusión a algo actual, Rosalía, la cantante Rosalía, que ha creado un disco de muchos minutos, que ella recomienda incluso escucharlo seguido, ¿no? Yo me senté, me paré, lo escuché, me encantó, personalmente, escuché las letras y dice, yo lo que quiero es que la gente esté presente, escuchando todo, porque aunque parezca sorprendente estar 45 minutos sin un móvil, sin ninguna interrupción, conectado con nosotros, con nuestras inquietudes, aprendizajes, emociones, cada día lo tenemos menos. Así que en ese sentido, gracias por permitiros esos espacios. Para que una persona sea resiliente, eso yo puedo, yo soy y yo tengo. Las relaciones, los vínculos, las familias, las personas que elegimos también en nuestro camino, ¿no? Tener presente a nuestras personas importantes, y más en estos momentos en realidad, ¿no? Tus apoyos percibidos en lo que pensar en los peores y los mejores momentos. Tus apoyos con los que pensar, decidir, actuar, expresar, reír, sentir. A lo mejor nos gusta mucho lo que voy a decir, ¿vale? Pero lo voy a decir igualmente. Yo soy una gran defensora que la familia es muy importante. Pero la familia no es lo más importante siempre. Cuidado. Porque hay personas que tienen familias maravillosas, como es mi caso afortunadamente, y también personas que tienen familias muy desestructuradas. Y personas que a lo mejor tienen que acercarse a su familia elegida. Que son esas amistades, vinculaciones, asociaciones de pacientes, personas con las que comparten, con las que se pueden reír, con las que pueden expresar. No significa olvidar a los familiares, pero a lo mejor delimitar y valorar con quién sí, con quién no. Y sobre todo, como dice Marian Rojas, las psiquiatras, esas personas vitaminan y saber elegir con quién puedo irme a tomar un vino, con quién puedo llorar una pérdida, con quién puedo tener esa parte cultural y sobre todo no perder esa parte de vinculaciones, porque siempre hablamos en psicología básica que las personas somos animales sociales, no nos olvidemos. Por eso, esos espacios también de compartir vienen muy bien como comunidad. Y aquí en psicología hablamos del sufrimiento. Siempre hablamos que el sufrimiento es cuando nosotros percibimos más amenaza que recursos. Por eso la resiliencia, ahora vamos a ver diferentes recursos que nos pueden ayudar para intentar reducir la percepción de amenaza cuando tenemos situaciones adversas que hacerle frente. Y aquí, que sabéis que soy muy amante de cuentos, vídeos, canciones y esas cosas, ¿vale? Y hoy quería traeros un cuento y lo hice en el de la serenidad, si me lo perdonáis, ¿no? Y os lo voy a leer, ¿vale? Se llama La vasija a cuidado. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias pilas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis gritas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que debería recibir. El aguador, apesumbrado, le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sentía apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo el camino por donde vas y todos los días me has regado y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar
el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Me parece importante sobre esta capacidad de adaptación que no consiste en ser perfectos. Y fijaos, ante una situación adversa a esas características, hemos salido fortalecidos. Porque gracias a esa grieta ha salido belleza en ese camino. Así que vamos a ver unos tips, unas recomendaciones de cómo mejorar nuestra resiliencia. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Antes de decirlas yo. ¿Qué es? El estado de ánimo, ¿vale? Intentar gestionar nuestras emociones. ¿Qué es la ilusión? Me encanta. No perder esa capacidad de ilusión, como decía mi madre siempre, ¿no? ¿Qué más dirías? Sí, a ver, yo soy más defensora, ¿vale? De que los intentamos siempre estar alegres, estamos reprimiendo también nuestro sentir. Fomentar la alegría, sí, fomentar la belleza, sí, ¿vale? Pero también convivir con esas emociones, ¿no? El aprendizaje. ¿Qué más diríais? Saber que puedo. Has estado atenta, ¿eh? Maravilloso. Eso es clave. ¿Qué más diríais? Luchar por todo. Tener su No. Más que luchar es Trabajar. intentar gestionar, intentar entrenar, porque si no, ese mensaje ahí como bélico que muchas veces esa parte de gestión del tiempo, perfecto. ¿Por ahí qué dirías? creer en ti misma, Creer en ti fortaleza. misma. Perfecto. Os voy a dejar 5 propuestas, ¿vale? Algo que hemos trabajado mucho a lo largo de estas 10 sesiones. La autoobservación, autoconocimiento y dedicarnos tiempo. A partir de ahora no habrá charlas relacionadas con salud mental como un programa específico, habrá muchas más, me atrevo a decir, ¿vale? Pero no dejéis de tener esos espacios para parar y conectaros con lo que estáis sintiendo. Hacer incluso, yo como propuesta, a veces lo intento una vez a la semana mínimo, de parar y sentarme yo conmigo misma. A veces tomo notas, cuando tengo que coger algo para irme a una formación me encanta en esos momentos porque me conecto, ¿no? Y autoobservo, identifico cómo está siendo el funcionamiento, porque incluso en esos momentos es cuando la creatividad fluye y cuando realmente somos más conocedores, ¿no?, de nuestro funcionamiento. Conocernos mejor y fortalecer nuestras cualidades nos permite una adaptación más positiva ante el cambio, ¿vale? Parece muy básico, pero no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos. Cuidar cómo nos hablamos, qué nos decimos, confiar en nuestras capacidades, como bien estáis diciendo, como antes comentaba la compañera también, el no juzgarnos, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, podemos ser nuestros mayores enemigos o nuestras mayores amigas, en la forma que nosotros nos hablamos. Hay veces que cuando nosotros trabajamos en consulta con las personas, ¿qué le dirías a tu mejor amiga o a tu mejor amigo ante esta situación? ¿Por qué hacemos ese ejercicio? Porque si lo estamos trasladando nosotros mismos, a lo mejor no tenemos el mismo lenguaje. Hablarnos con cariño, con respeto, ser flexibles con nosotros mismos, tolerar nuestros momentos de malestar sin culparnos, permitirnos ese sentir, equilibrar nuestros recursos sin caer en la autoexigencia, respetando nuestro ritmo, algo que trabajamos muchísimo en la sesión de Sofía sobre salud femenina, esa parte de autoexigencia que en estos momentos está muy presente en la sociedad actual. ¿Recordáis ese momento? Yo lo tengo muy presente, de cuando estábamos en el colegio, en el instituto, en la universidad, y de repente terminaban las clases y teníamos 2 meses por delante de vacaciones. ¡Wow! ¡Qué placentero, ¿verdad? Maravilloso. Pero yo después recuerdo la primera vez que yo me puse a trabajar y las primeras vacaciones pagadas que tuve en una empresa multinacional francesa de recursos humanos que salí corriendo a los 6 meses por dar en mi campo, me dieron una semana de vacaciones en agosto. Esa sensación de una semana para mí fue impresionante, ¿no? Y me recordó mucho a esa sensación de cuando yo era niña, ¿no? Y fijaos, en ese momento una semana, ¿qué pasa? Yo lo valoraba muchísimo. ¿Por qué lo valoraba? Porque ¿qué pasaría si en estos momentos todos los días fuesen vacaciones? Lo valoraríamos.
¿Qué pasaría si todos los días nos comprásemos algo? ¿Lo valoraríamos? No. Yo me acuerdo una vez una voluntaria francesa que teníamos en el hospital de Madrid que me decía, Juma, que tiene muchísimo esta camisa, ¿no? Ah, sí, ¿te has comprado? Voy a esperar un mes. Y yo, entonces sí, mamá. Sí, quiero disfrutarlo, quiero saborearlo. Quiero que llegue este mes y yo, me encanta, me lo voy a aplicar, ¿no? Yo tengo una camisa fichada desde hace un mes, no me acuerdo a ella, y voy a esperar a comprármela, ¿no? No sé si está ya, no sé cómo pero ya ha volado, pero bueno, pero esos ejercicios de disfrutar lo valioso, en ese sentido. Entonces, a eso es importante, en esa parte de ese realismo y aceptar lo maravilloso y lo injusto de la vida. Cuidar a dónde nosotros llevamos la atención. Hablamos en psicología de los sesgos atencionales interpretativos, a dónde llevamos la atención y de qué forma la interpretamos. Hay veces que decimos, es que Coruña es horrible, mira que lluvia, mira que es gris, porque hace frío, porque hay humedad. Tú si quieres poner el foco en todos los aspectos, claro que vas a ver Coruña con una experiencia horrible. Y otro de Hércules, mar, el océano, la gente maravillosa y la comida. Entonces ahí, dependiendo de dónde llevemos la atención, nos vamos a sentir de una forma u otra. Y vivir. Que a veces se nos olvida. Vivir. El estar. Y sobre todo que el miedo no nos condicione. El miedo va a ser un compañero de vida. El miedo va a estar cerca de nosotros constantemente. Pero que sea un compañero, que esté a nuestro lado, pero que no nos limite. Dejemos de sentirnos atrapados por nuestros pensamientos anticipatorios y emociones como miedo, impotencia, vulnerabilidad y trabajemos diariamente para aceptarlos o poner un freno. Coger la rienda de nuestra vida y sentirnos nuevamente libres. En ese sentido explicamos esas pequeñas cosas y placeres de la vida que dependiendo de nosotros y nuestra actitud, así nos vamos a sentir ante una serie de circunstancias. Y algo que he dicho en muchas sesiones, y termino con esta frase del maravilloso Víctor Frank, que es: a una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y a poner en práctica todos estos 12 tips para ser buenas ediciones. Podéis compartir alguna reflexión.